Buenos días, mi nombre es Elizabeth Briceño y bueno, agradezco la invitación de la licenciada Alondra Hueque y de la maestra Marisela Elvira Pardo del sistema DIF Sinacantepec para invitarme a hacer reflexiones acerca de este tema tan importante que son las pensiones. Para ello utilizaré una presentación para ir guiando las reflexiones que fui creando y entonces ver el tema que es tan relevante e importante no solo para las personas que son adultas mayores ahora, sino también para las que seremos en algunos años, ¿no? Entonces, me apoyo en muchas estadísticas que han sacado instituciones a nivel nacional y pues espero esto apoye a las reflexiones, ¿no? Y sobre todo a ver qué la situación que tal vez tú como adulto mayor pasas de forma particular, ver que no es solamente tu caso, sino son casos generales y ver que esto implica generar políticas públicas que mejoren el bienestar de todas las personas que estamos en determinada situación. Entonces, el título es ¿qué pensar cuando se habla de pensiones? ¿No? Cuando yo les pregunto qué es una pensión, pues va a variar la persona, el referente de la persona en la contestación que me dé. En primera instancia sabemos que hay pensiones contributivas y no contributivas, y quien tenga una pensión contributiva pues me va a decir que es una prestación económica pues que se le da producto del trabajo que ha realizado en un sistema formal, ¿no? Y esta se le puede dar por el IMSS, ISSSTE, INSPAM, Pemex, CFE y entre otras instituciones. Pero si yo le pregunto a una persona que se ha desarrollado en un sistema informal, ¿no? Pues me va a decir que si recibe una pensión es un apoyo económico que le da principalmente el gobierno pues, para generar cierto bienestar en él. Cada uno va a tener montos diferentes, claro está, porque uno deriva de las contribuciones que hizo el trabajador y vamos a ver qué otras instancias. Y las no contributivas pues se basan a través de los cálculos mínimos de la línea mínima de bienestar. Y esta pues se da a través de la valoración de la canasta básica y el salario mínimo. Y entonces de ahí se van haciendo ajustes. Pero vamos a ver qué tan viable es estas cantidades que se dan, quiénes las reciben y otras problemáticas que seguramente ustedes conocen, pero pues vamos a poner en la mesa, ¿no? De forma más consciente. Entonces, bueno, el sistema de pensiones, como bien les mencionaba, está el contributivo y no contributivo. El contributivo que son aportaciones tripartida entre patrón, gobierno y trabajador, y el no contributivo, pues que son impuestos que derivan de los impuestos generales y entonces son del gasto corriente que tienen las instancias gubernamentales. Entonces vamos a ver que, bueno, principalmente en el sistema contributivo lo que se hace es que este abono, ¿no? Que hay hacia las empresas se invierte en fondos de pensiones conocidos como sociedades de inversión especializada, ¿no? Y entonces se supone que a través de su administración e inversión pues se van a ir generando, ¿no? O permaneciendo los ahorros que uno va haciendo en este tipo de sistema. Para conocer un poco de historia, bueno, a nosotros como nuevas generaciones ya no nos va a tocar, pero sí es importante ver qué otro sistema de pensiones había. Y pues antes teníamos un sistema de pensiones tradicional, ¿no? Con un beneficio definido. A través de todas las que va de un modelo económico particular que teníamos, ¿no? Donde el gobierno brindaba un estado de bienestar general, donde la mayoría de las empresas y de las instancias eran del gobierno, pero vemos que hay transformaciones sociales para cambios de modelos de administración pública y entonces también hay un cambio en el sistema de pensiones. En pues ya se implementa la creación del sistema de ahorro para retiro. Particularmente estamos hablando de pensiones contributivas en el IMSS y en el ISSSTE, ¿no? Y entonces ya empiezan a cambiar los sistemas de esquemas donde, bueno, quienes estaban ya insertos en el espacio laboral les dan la opción de elegir seguir con su sistema o irlo modificando a estos nuevos parámetros. Entonces, a la fecha, pues tenemos en convivencia diferentes sistemas. Tenemos esquemas de pensión sociales,
base ser, ¿no? Contributivas estatales, sistema de ahorro para el retiro, lo que les mencionaba, que de contribución definida obligatoria, que creo que ahora está en 6.5% del salario, pero bueno, uno puede abonar más si quiere obtener un poco más de pensión cuando se retire. Los esquemas de pensiones especiales para ciertos empleados estatales, universidades públicas, ¿no? Como puede ser el ICEMIM en este caso, que es una instancia estatal particular de acá, y los planes voluntarios de pensión individuales y ocupacionales, que también está si estás en un sector informal, pero tú quieres tener un sistema de pensión, puede ser una aportación voluntaria, ¿no? Y ya se hace, bueno, un trámite diferente. Entonces vamos a ver que las pensiones contributivas tienen en promedio mensual, las mujeres reciben 5.128 pesos, los hombres 6.602 y solo 0.2% reciben más de 100.000 pesos al mes. Entonces, y esto es precisamente, vamos a ir viendo las desigualdades que hay en la distribución de pensiones por quiénes son las instancias que dan estas pensiones. Y bueno, este ingreso representa el 46% del ingreso de las mujeres y el 51% de los hombres, y este mayoritariamente lo tienen personas con un mayor nivel educativo, afiliadas al sistema de salud institucional, con vivienda propia, en zonas urbanas, en el norte centro de la República. Y esto vamos a ver que tiene que ver con el bienestar y cómo se desarrolla la economía en esos espacios. Por el otro lado, las pensiones no contributivas, estamos hablando, bueno, que esta es información que saqué de la página de internet del gobierno, que son 1.160 pesos mensuales, ¿no? Estamos recibiendo, los requisitos es tener 65 años y más, no recibir ingresos superiores a 1.092 pesos mensuales, ¿no? Este es un dato muy interesante porque ya con esta medición es que ya tú puedes solventar tener esta línea básica de bienestar, ¿no? Entonces vamos a ver si esto es realmente cierto en la práctica cotidiana, y tal vez sí, pero ¿en qué zonas, no? Representa el 13% del ingreso de ingreso en las mujeres y 6% de los hombres. Hay que ver que este tipo de ingreso particularmente se concentra en mujeres, ¿no? En adultos mayores de 80 años, personas que siguen trabajando, personas con baja escolaridad, afiliados a servicios de salud como lo era el Seguro Popular, y que es centro-sur del país, donde están los estados con más pobreza y desigualdades en el país. Entonces, toda esta serie de datos ya nos van dando perfiles de las personas que tienen determinado tipo de pensiones, y que no es ver, ¿no? O señalar a aquellas personas que reciben uno u otro, sino ver que los contextos van creando este tipo de pensiones, y que si van o no mediando las desigualdades presentes a lo largo de la vida de las personas, ¿no? Entonces es más complicado de señalar quién tiene o no. La cobertura, pues, de pensión contributiva es de 23% mujeres y 40% de hombres. Aquí ya vemos quién recibe más pensiones de este tipo, ¿no? Y esto tiene que ver mucho con los mandatos de género, de qué hacían las mujeres y qué hacían los hombres en ese tiempo donde se abrieron espacios y donde podían trabajar, qué nivel educativo tenía, ¿no? Que todo esto es contextual y afecta, claro que afecta el sistema de pensiones, ¿no? Que tenemos ahora, sobre todo las contributivas. Las no contributivas representan en el 53% de los hombres, 53% de las mujeres, 43% de los hombres. Y bueno, quien dice no tengo ingreso por ningún tipo de pensión es el 26%. Estos porcentajes ya se han ido modificando porque la cobertura de pensiones no contributivas ha aumentado. Pero, bueno, sí es importante ver que tenemos todavía algunos rezagos de personas que no reciben ningún tipo de contribución. Ver que todo el trabajo que realizan las personas abona al desarrollo de un país, y las pensiones es en cierta forma regresar a las personas un poco de lo que le han ofrecido al país para que se haya desarrollado, sobre todo en tiempos de conflicto, pensión, devaluaciones, que fueron quienes vivieron la generación que ahora son adultas mayores. Entonces, hay que ver que
De las personas que se encuentran pensionadas, la mayoría son por jubilación, otros por retiro y vejez, por viudez y bueno, algunos por accidentes o enfermedades de trabajo. O sea, la mayoría son porque llegan a la edad que se les pide o las número de cotizaciones que se les pide para poder tener acceso. Pero bueno, ahora, ¿para qué alcanza? ¿Para qué alcanza estas pensiones que recibimos cotidianamente, ¿no? Las personas adultas mayores? Y de aquí quise meterme a investigar acerca de cuánto gastan los hogares en promedio trimestral, ¿no? Y entonces vamos a ver que según esta encuesta de ingresos y gastos de los hogares en 2018, en promedio, pues se gasta 34,507 pesos trimestrales, es decir, como 11,000 pesos mensuales en el mantenimiento del hogar. Y entonces, bueno, ahí ya se va viendo la diferencia en qué van a gastar más unas personas y otras, ¿no? Pero pues en promedio se destina 3,574 pesos trimestrales al cuidado de la vivienda y van cambiando con, al cuidado de la vivienda, en tanto que un hogar rural destina en este mismo rubro 1,225 pesos. En este caso, o sea, vamos viendo qué tanto se gasta dependiendo de la zona donde vives. Por esto, en estas encuestas se hace énfasis en qué espacio se vive, porque de ahí la vida va a cambiar y tal vez se tengan otros recursos, ¿no? O se necesiten otros recursos, ¿no? No hay que desestimar los recursos sociales que también pueden mediar en el bienestar de las personas. Vemos otro dato interesante, que en rubro de cuidados de la salud, en un hogar urbano se gastan 866 pesos en promedio y en rural 744. Recordemos que esto es trimestral, ¿no? Pero ¿cuánto recibimos trimestral, ¿no? Y aparte transporte y aparte otras cosas, y si esto nos alcanza con las pensiones que tenemos. Particularmente, ¿en qué gastan las personas adultas mayores? Este dato es esta encuesta, pero del año 2016. Y se menciona pues que principalmente se gasta en alimentos, ¿no? En alimentos el gasto es principalmente monetario, de ahí sigue el transporte y la vivienda, ¿no? Y esto lo podemos ver, ¿no? Porque ya el transporte en ocasiones se vuelve inaccesible, el más barato se vuelve inaccesible, y entonces los costos de transportarnos con las características de nuestro propio cuerpo y posibilidades pues aumentan. Entonces vamos a ver que esto se tiene que considerar en la creación de políticas públicas y de la aplicación y certificación de las ciudades amigables para las personas adultas mayores, que esto implica sí cambiar infraestructura, pero también disminuir costos de la vida de las personas adultas mayores, ¿no? Entonces es importante ver que todo está en integración. Entonces vamos a ver que principalmente gastamos en alimentos, transporte, vivienda y también un gasto importante que no salió aquí, pero que yo lo he visto en el trabajo que he hecho con personas mayores, que es en salud, ¿no? En salud, tanto porque puede ser pública o privada, y muchas veces por la atención o por la emergencia vamos a instituciones privadas, ¿no? O cuando no se tienen medicamentos en instancias públicas, pues entonces es gastar en ese sector. Ahora, los hogares tienen mayor porcentaje de gasto con adultos mayores, lo que les mencionaba, alimentos, hogar, salud, vivienda, ¿no? Pero varía también si reciben una pensión contributiva, ¿no? Es decir, del trabajo, tienen mayor porcentaje de gasto en la vivienda, ¿no? Porque también puede ser que sean jefes de familia y entonces esto implica otros gastos. Quienes no reciben pensiones contributivas tienen mayor gasto en salud y en el hogar, ¿no? Es decir, en poder sobrevivir cotidianamente, ¿no? Esto es interesante porque ya vemos en qué estamos gastando dinero. Esta gráfica nada más es para ejemplificar que la pobreza se ha agudizado en las personas adultas mayores, desafortunadamente, ¿no? Este es dato del 2018. Y entonces tenemos que la población de 65 personas o más sin ingreso inferior a la línea de pobreza extrema por ingresos aumentó de 18.6% a 19.1%.
¿no? Y bueno, dices, ¿cómo se materializa esto? O a mí que me hablan este porcentaje. Vamos a ver que la población en situación de pobreza adulta mayor son 4.3 millones de personas, ¿no? Que es un dato importante. Y quienes están libres, ¿no?, en cierta forma, no pobres y no vulnerables, son solamente 2.5 millones. Entonces ahí estamos viendo que ha habido una desigualdad en la distribución de recursos y que necesitamos ir mediando y observando de qué deriva, ¿no?, y generar pautas para que no se reproduzca en las próximas generaciones. Otros datos interesantes que hay que problematizar con las pensiones es que, bueno, ya vimos que en promedio recibimos 5,000, 6,000 pesos mensuales en pensiones contributivas, ¿no? Entonces, hay otra fuente también de ingreso de gastos en los hogares, donde menciona cuánto es el promedio trimestral de dinero que tienen las personas, ¿no? Y vemos que hay importantes diferencias entre hombres y mujeres, no nada más la edad. El género es una variable importantísima porque entonces estamos viendo que la pobreza se está agudizando en las mujeres adultas mayores. Mujeres adultas mayores que están en casa principalmente haciendo labores domésticas no contributivas, y entonces esto empobrece más a tal vez tener otras posibilidades, ¿no? Vamos a ver que según estos datos, las personas de 60 años o más reciben trimestralmente 16,697 pesos, ¿no? Ese es un promedio general. Hombres 21,276, mujeres 11,000. Hay casi 10,000 pesos de diferencia, ¿no? Y entonces si lo dividimos a nivel mensual, son 3,000 pesos mensuales, más o menos, ¿no? Entonces ya hay una desigualdad en ingreso. Hay desigualdades por montos, ¿no? Como bien mencionaba, hay 0.2% de las personas adultas mayores que reciben pensiones arriba de 100,000 pesos. Sí, pero ¿de qué instituciones son? Puede ser de Pemex, de CFE, y seguramente conocemos casos así, ¿no? Entonces, que pueden generar cierto enojo en ciertos sectores, sobre todo donde hay más necesidades, ¿no? El ver que hay tanto desequilibrio en el sistema de pensiones. Lo que aquí deberíamos asegurar no es quién tiene más, quién tiene menos, sino que lo que les den les alcance, ¿no? O lo que reciben les alcance precisamente para tener un bienestar, ¿no? Un bienestar en muchos sentidos. Bueno, y es interesante ver que a partir del 97, bueno, quienes tienen acceso a pensiones en promedio van a tener acceso al 30% de su último salario, es lo que van a recibir de pensión, ¿no? Entonces también es interesante pensar en que tampoco vamos a tener coberturas tan amplias en un futuro, ¿no? Entonces hay que pensar en otros sistemas de ahorro. Y existe cobertura baja, que esta es una problemática que tenemos en nuestro país, porque, bueno, tenemos mucho sector informal, ¿no? Mucho sector informal, y entonces necesitamos trabajar con ello. Vamos a ver que entonces dicen, bueno, si no me alcanza, ¿qué hago? Entonces voy a seguir trabajando. ¿Pero dónde trabajo? ¿No? ¿Y quién trabaja? Principalmente los hombres adultos mayores son los que trabajan, las mujeres no tanto. Pero si hacemos una lectura fina, es porque las mujeres adultas mayores se están dedicando a hacer tareas no contributivas, ¿no? Tareas que no tienen un salario, ¿no? Que no son, más bien, tareas que no son remuneradas, perdón, no contributivas, más bien que no son remuneradas, ¿no? Que no tienen un salario, o si tienen un salario es muy bajo, porque forma parte de las tareas que deberían de estar desempeñando dentro del hogar. Entonces, las mujeres se dedican en su mayoría a los quehaceres domésticos. Esto les genera estar más tiempo en casa o tener menos tiempo que ofrecer al mercado laboral, y entonces ahí ya hay desigualdades también presentes. Entonces,
Vamos a ver cómo se distribuye y también dónde se desarrolla este trabajo, ¿no? De las personas que dicen voy a trabajar, ¿no? Bueno, estos son, aprovecho para comentar que estas gráficas son de diferentes espacios. Este es de mujeres, por ejemplo, y la anterior también, donde nos menciona que las personas que dicen, bueno, no me alcanza, voy a trabajar, que en su mayoría son mujeres, ¿no? Las mujeres se dedican más al comercio, porque el comercio les permite tener horarios flexibles, les permite poder conciliar otras tareas dentro del hogar. Mientras que a los hombres, ¿no? Vemos que se dedican más a trabajos agropecuarios y en una proporción muy mínima hay personas que con nivel más alto educativo pues siguen haciendo diferentes funciones que hacían, como trabajan en la educación, son directivos, funcionarios, pero en realidad son muy pocos. Ellos deciden que con su pensión contributiva puede ser no suficiente, pero tal vez ya están agotados y deciden no seguir trabajando. Entonces es así como vemos a las personas adultas mayores en diferentes sectores trabajando, principalmente como en trabajos poco remunerados, donde necesitan, donde no se les garantiza ciertos servicios, donde beneficios más bien, donde trabajan mucho tiempo, donde tienen que estar en posturas incómodas mucho tiempo, y donde más que pensar de, bueno, lo quieren hacer o bueno, pues les hace falta, ¿no? Hay que pensar por qué lo están haciendo, ¿no? En vez de normalizar que las personas adultas mayores sigan trabajando, si les gusta, muy bien, pero si no tienen elección, es lo que se debería de problematizar, la capacidad, la opción de hacer o no hacer determinadas cosas, o si se ven obligados por la necesidad porque no les alcanza. Y también a qué dedican en qué gastan lo que ganan. Y bueno, ya para finalizar, entre las conclusiones, las reflexiones que estuve haciendo para la elaboración de esta plática, me surgieron varias dudas sobre los retos, ¿no? No todo es catastrófico, pero sí es importante ver cómo está nuestro sistema de pensiones, ver de qué deriva, ver a cuál pertenecemos, ver que esto no solo me pasa a mí, le pasa a otras personas, y que debemos generar una presión social para que esto vaya modificándose para nosotros y para las próximas generaciones. Entonces debe de problematizar el bienestar para asegurar una vejez digna de las personas adultas mayores, que tengan la posibilidad de elegir y no sean obligados por las situaciones como han sido en muchas circunstancias. Se tienen que tener políticas que trabajen en diferentes instancias: educación, salud, empleo, ¿no? Mejorar la cobertura de salud, el empleo, que los empleos no sean los que se están creando sin ningún tipo de prestaciones, sino más bien reforzar esa parte. En educación, que se tenga más educación, porque la educación asegura en cierta forma mejor preparación, y esto también asegura mejor desarrollo, mejor toma de decisiones para muchas cosas, ¿no? Entonces sí es importante ver que hay que estar interactuando en todos, ¿no? Para ir mejorando la situación de las personas adultas mayores y que sea sostenible. Es decir, no que las acciones que se tomen ahora no se puedan mantener en 5 años, ¿no? Sino que estas puedan ser a largo plazo y que no afecten a las generaciones que vienen, ¿no? Seguir con pactos intergeneracionales y evitar enfrentamientos, porque con este sistema de pensiones nos ponen a luchar entre las generaciones. Nos dicen, los recursos son pocos y alguien se los está robando. Entonces, pues tú haz algo. No es, hay pocos recursos, vamos a hacer, ¿qué podemos hacer para aumentar los recursos y distribuirlo de una mejor manera, ¿no? Sin demeritar todo el trabajo y la aportación que las personas adultas mayores han hecho para el desarrollo del país y para estar en el momento donde estamos. Basta de luchas intergeneracionales que lo que trae es polarizaciones que no ayudan a mejorar el tejido social. Es importante también responsabilizarse de sí mismo de una vejez digna y tener planes para la vejez. Esto es uno de los trabajos más complicados que a mí me ha tocado, trabajar con las personas mayores, y es porque
Hay que responsabilizarse de sí mismos y es fácil culpar al otro la situación que tengo, pero ¿qué estoy haciendo para modificar? Y también implica la toma de decisiones y la individual y actuar colectivamente para modificar estas situaciones. Yo cuidar mi salud, yo cuidar mi bienestar, yo cuidar tener aportaciones voluntarias o tener un sistema de ahorro o invertir, ¿no? O pensar en todo esto, no pensar, pues ya cuando llegue el tiempo, pues alguien me brindará o me proporcionará, desde mis hijos, ¿no? Hasta el gobierno. Es responsabilizarse de sí mismos, de su propia vejez. Aplicar, también es importante aplicar políticas con perspectiva de curso de vida a largo plazo. Esto es ver los procesos históricos que están surgiendo y que viven las personas que van a ser adultas mayores para ver en qué condiciones llegan, ¿no? Porque acá venimos de contextos postrevolucionarios, ¿no? Donde hubo bonanza, hubo modelos económicos particulares, hubo apertura o no para ciertas personas en los sectores de trabajo, qué posibilidades de educación había. Todo eso, todo ese contexto que tuvimos las personas adultas mayores que hoy estamos viviendo el presente, afectó la forma en que concebimos las cosas. Entonces, esto también hay que valorar. Hay que realizar medidas con enfoque de derechos humanos, o sea, todo lo que nos asegura el bienestar está en los derechos humanos, ¿no? Y entonces no es opcional, es un derecho que tenemos. Y entonces el discurso debe de cambiar. Perspectiva de género y una visión interseccional. La perspectiva de género es importante para ver que las vejeces son diferentes, de hombres y mujeres, ¿no? Y después hombres, mujeres de determinada zona, con determinada etnia, con determinada clase, ¿no? Y entonces esta visión nos ayuda a complejizar y ver, ¿no? De qué manera poder hacer acotaciones o hacer medidas particulares para solventar desigualdades que hemos favorecido al invisibilizar estas diversidades. Y bueno, también un reto importante es seguir, ¿no? Confiar, ¿no? Porque existe inseguridad ante las afores, ante con quién doy mi dinero, en dónde ahorro, mejor no ahorro, ¿no? Y si ahorro, ¿qué tal si se roban mi dinero, ¿no? Porque esto es una cuestión social que vivimos día con día y entonces tenemos que generar las instituciones que plantean todo esto, tienen que mejorar estos sistemas y este blindaje para que las personas tengamos confianza, ¿no? Confianza de que vamos a estar seguras en nuestra vejez. Entonces, estos son algunos de los retos que planteo, ¿no? Y de las conclusiones que he llegado es que hace falta mucho por hacer, pero pues estamos haciendo, no todo es negro, ¿no? Hay mucho que hacer. Las personas adultas mayores, desde su vivencia, desde sus aportes, podemos generar conciencia en las siguientes generaciones. Entonces, pues agradezco su escucha, ¿no? Y pues cualquier cosa, me mantengo a sus órdenes. Les deseo un excelente día.